Las siguientes lecturas están basadas en las Crónicas de Octubre, escritas por el Taller de Crónicas del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, coordinado por las profesoras Liliana Pesina y Cecilia Sánchez, y publicadas en 2018, en el marco de las conmemoraciones por el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968. Las voces de este video dan vida a historias que necesitan un espacio para ser contadas y crear una memoria colectiva para no perderse en el tiempo. María Luisa Moreno Suárez. 1 entre la tropa. En octubre de 1968, yo tenía 14 años y vivía en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, a escasas calles de Manuel González, hoy Eje 2 Norte, que marca el límite en uno de los costados con la unidad habitacional Tlatelolco. Era novia de Domingo, estudiante de la Preparatoria 1 en San Ildefonso. El 13 de septiembre se realizó la Marcha del Silencio, en la que los jóvenes querían demostrar su actitud pacífica y la búsqueda del diálogo. Domingo y yo habíamos asistido a esa manifestación y acordamos que acudiríamos al mitin del 2 de octubre que se realizaría en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ese día, cuando Domingo fue a buscarme para irnos al mitin, yo no estaba lista y ante mi tardanza, él se molestó. No quiso esperar más y se marchó. Domingo tenía un hermano mayor, Beto, que era estudiante de la vocacional. Él también asistiría al mitin. La tarde iba cayendo y se escuchaba un helicóptero que sobrevolaba la zona. También se oían balazos. En la calle no había nadie. Yo estaba sola, con los brazos cruzados, recargada del lado derecho de la puerta, que estaba semiabierta. Usaba minifalda y calcetas a la rodilla. La temperatura era templada y la luz todavía natural. Súbitamente, por la calle de Wagner, apareció un muchacho que venía en una loca carrera. Se detuvo de golpe. Estaba visiblemente alterado. Su cabello era ondulado, no muy largo y de color castaño, de piel apiñonada. Vestía pantalón y playera de color oscuro. Gritaba a voz en cuello: «¡El ejército está matando a la gente en Tlatelolco!». Cruzamos nuestras miradas. Nos separamos algunos metros. Me quedé estática. No dije nada. Tampoco hice nada. El muchacho reanudó su carrera. ¿Qué pensaría? ¿Qué sentiría? ¿Hacia dónde iba? Yo seguí en la misma posición. No dije nada. No hice nada. Poco tiempo después llegó Domingo. No había ido al mitin. Cuando se dirigía al lugar de la cita, se topó con un amigo que lo invitó a jugar antes unas líneas en el billar de la calle de Pedrell, a una cuadra de Manuel González. Empezaba a oscurecer y la madre de Beto había intentado ingresar a la unidad habitacional Tlatelolco para buscar a su hijo que no había vuelto del mitin. Sin embargo, los vehículos militares que cercaban el lugar y personal del ejército le impidieron el paso. Algunos vecinos ya habían salido de sus casas y se veían pequeños grupos en las puertas de las viviendas. Más tarde, llegó del trabajo el papá de Beto. Ante lo incierto y preocupante de la situación, él y su esposa decidieron hacer un nuevo intento para buscar al muchacho. Pero todo fue en vano. No les permitieron el acceso. Esta situación acrecentó la preocupación de la señora, que era compartida por los vecinos que estábamos alrededor. Domingo y yo nos manteníamos juntos en la puerta de mi casa.
casi sin hablar y con la zozobra por la incertidumbre de no saber de Beto. A medida que avanzaba la noche, la preocupación se volvió angustia y desesperación. La madre de Beto lloraba profusamente. En el entorno se experimentaba una sensación de desasosiego profundo. Cerca de la medianoche vimos a un hombre acercarse hacia nosotros. Provenía del oeste, como a 1,5 cuadras de distancia. Su andar era firme y rápido, pero sin correr. Inmediatamente lo reconocimos. Era Beto. Venía sin camisa, pero con la camiseta blanca de manga corta fajada dentro del pantalón de mezclilla. En ese momento, la preocupación y angustia se tornó en tranquilidad y alegría. Respiramos aliviados y en un instante la calle quedó desierta. Todos los vecinos nos retiramos a descansar. Al día siguiente, Domingo vino a mi casa y me explicó cómo Beto le contó que cuando inició el tiroteo en la plaza, se desató el desorden entre los que allí se encontraban. Me dijo que todos buscaban dónde refugiarse y que Beto y otras personas habían encontrado un local comercial, donde unos sobre otros se tiraron al piso, permaneciendo así hasta que la situación se calmó un poco y los balazos cesaron. Beto le dijo que cuando comenzaron a incorporarse, el joven que estaba encima de él no respondía, porque ya estaba muerto. De alguna forma, Beto logró escabullirse y alcanzó a llegar a la calle con la intención de escapar del lugar, pero la unidad habitacional estaba cercada por personal del ejército y vehículos militares. Un oficial se le acercó y le ordenó subirse a uno de los camiones y le indicó que se sentara al fondo y que se mantuviera quieto y en silencio. Acto seguido, un soldado le echó encima una manga color verde olivo y le puso un casco en la cabeza. Tras un periodo indeterminado de tiempo, finalmente al personal del ejército le dieron la orden de partir. El camión se llenó de soldados que se acomodaron alrededor de Beto, todos en silencio. El vehículo inició la marcha y circuló por quién sabe qué calles y avenidas. En algún momento, el camión se detuvo. El hombre que le había dado la orden a Beto de subir le pidió que se quitara el casco, la manga y que se bajara. Por último, le dijo enfáticamente: ¡Pélate! El enorme tobogán, de Blanca Ramírez Macín. Yo tenía 11 años de edad y era una niña inquieta. Rosa María, una de mis mejores amigas, iba a cumplir 10 años. La recuerdo siempre tan traviesa. Yo creo que por eso nos llevábamos muy bien. Además, teníamos gustos similares por los juegos donde había mucha acción, como el bote pateado, el avión, las coleadas, los columpios, saltar la cuerda, entre otros. Casi no nos gustaban los juegos donde estuviéramos sentadas mucho tiempo. Teresa, de 20 años de edad y hermana de Rosa María, había descubierto un enorme tobogán cerca de Tlatelolco. Ya habíamos ido en 2 ocasiones y planeábamos ir una tercera vez, aunque no sabíamos cuándo. Pero nada más de pensar que sería pronto, hasta nos dolía el estómago. Sentíamos algo así como mariposas revoloteando por dentro. Teresa nos comentó que iríamos el miércoles 2 de octubre, ya que ese día no tendría su clase de inglés por la tarde. Por fin llegó el tan ansiado día. Ellas pasaron por mí
y tomamos el trolebús que nos dejaba cerca de Tlatelolco. Íbamos muy emocionadas. Recuerdo que al cruzar la Plaza de las Tres Culturas, notamos que había mucha gente, sobre todo estudiantes, que se dirigían hacia un edificio donde estaban muchísimos jóvenes reunidos. De pronto se escuchó un helicóptero y vimos que éste lanzaba luces verdes sobre los muchachos. Todos empezaron a correr por donde podían. Nosotras tres nos agarramos fuertemente de las manos. Quisimos retroceder, pero fue imposible, ya que venían muchos granaderos como perros rabiosos. Corrimos hacia adelante y seguimos a todos los jóvenes. Fue terrible. Parecíamos animales asustados sin control. No sabíamos a dónde ir. Teníamos que correr, correr y correr para escondernos. ¿Dónde? No lo sabía. El chiste era escapar de allí a como diera lugar. Quisimos entrar a un edificio, pero unos hombres altos, fuertes y muy enojados no nos dejaron. Además de gritarnos: «Aquí no entran, cabrones, hijos de la chingada». Seguimos corriendo como si fuéramos un río. Pasamos por una guardería. Sin embargo, nos fue imposible entrar, pues ya no cabíamos. Seguimos corriendo, desesperados, y entramos a un edificio. Subíamos pisos y tocábamos puertas hasta que una de estas se abrió. Una señora que vivía ahí nos dijo que entráramos rapidito, que nos tiráramos al piso y que por ningún motivo nos asomáramos por las ventanas. Éramos como unas 12 personas. Todos estábamos en silencio, mirándonos unos a otros. La dueña nos repartió pedazos de pan y seguimos calladitos. De pronto se escucharon muchos disparos, gritos. Nosotras nos mirábamos sin saber qué estaba pasando. Teníamos mucho miedo. Así pasaron minutos, horas, no lo sé. Cuando ya nos escucharon los disparos, mi amiga Rosa María y yo pedimos permiso para ir al baño. Nos dijo la señora que tuviéramos cuidado. En el baño había una ventanita y nos subimos a la taza para asomarnos y ver qué estaba pasando. Fue espantoso ver personas tiradas en el piso llenas de sangre y que otras se quejaban. ¡Qué horror! ¿Pero por qué? No lo entendíamos. Salimos mudas del baño y nos tiramos al piso. Después de un rato, se escucharon nuevamente los disparos y ruidos de vidrios rotos, quizá de ventanas y lámparas. No se sabía. Era angustiante escuchar todo eso. También escuchábamos cómo los soldados con sus bototas que pisaban muy fuerte subían las escaleras. Nosotras seguíamos en silencio total. Nos veíamos con mucho miedo. Las horas fueron largas. De repente, ya nos escucharon los disparos. Ya era de noche. Parecía que todo se había calmado. Nos pusimos de acuerdo para ver cómo íbamos a salir del departamento. Nosotras quedamos en salirnos con una señora como de 60 años de edad y un joven que tuvo que romper su credencial y dejarla ahí.
Al salir, unos soldados, a gritos, nos dijeron que camináramos por un pasillo. Rapidito y sin voltear para ningún lado. Yo, con mucho miedo, vi de reojo a unos jóvenes sin ropa parados frente a una pared, junto a unos camiones. Apresuramos el paso y al fin salimos. Ya en la calle nos despedimos de la señora y del joven para irnos a nuestras casas. Pasó aproximadamente un mes cuando pudimos contarle a nuestras familias lo que habíamos vivido, aquel miércoles 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, que nunca, pero nunca podré olvidar. Soy Irma Rojas Castillo. Voy a leer la primera parte de la crónica Invitación Inesperada de la autora Marta Francisca Medina Austria. Invitación inesperada. Marta Francisca Medina Austria. Me decían: oye niña, responde, ¿qué deseas ser de grande? Y yo respondía: quiero ser maestra. Ese pensamiento, esa meta, la tuve presente siempre. Pasaron los años, fui adolescente y asistí a la secundaria 93. El uniforme que usaba era un jumper azul, tobilleras y blusa blanca, como todas las alumnas del segundo grado. Creo que mi sueño estaba cada vez más próximo. En una tarde de 1968, esa ensoñación fue interrumpida por un grupo de jóvenes que entró a la escuela de manera imprevista. Los jóvenes llegaron directo a los salones, iban bien organizados. Explicaron sobre la situación económica de los mexicanos. Hablaron de las carencias que la gente vivía, tanto en el campo como en la ciudad. Mencionaron sobre los bajos salarios y los elevados costos de los productos básicos y denunciaron la explotación y el maltrato que recibían los trabajadores por parte de los patrones. Mientras los escuchaba, recordé las pláticas de mi padre. Él era empleado de un taller de la Secretaría de Recursos Hidráulicos en San Juan de Aragón. Mi papá se había dado cuenta de los golpes que daban a los jornaleros del campo. Los jefecillos hallaban en cualquier pretexto para repartir varazos. Eran crueles capataces. Mi papá nos decía que los trabajadores sufrían muchas humillaciones, además de mandarlos despóticamente y con groserías, y las amenazas de perder su empleo eran constantes. También eran obligados a laborar en lugares insalubres o zonas de riesgo, sin equipo de protección adecuado y sin herramientas. Ellos traían su machete, pico o pala. Soy Alicia Estrada Castillo. Voy a leer la segunda parte de la crónica Invitación Inesperada, de la autora Marta Francisca Medina Austria. Mi papá también nos explicaba que había muchos trabajadores eventuales que venían de comunidades campesinas, cuyo contrato de trabajo lo obtenían después de 1 o 2 meses, de manera que ellos y sus familias no recibían el servicio médico inmediato del ISSSTE. Varios carecían de vivienda propia y eran de familia numerosa, y sus salarios eran muy bajos, sin posibilidad de aumento. También eran analfabetos, y esto les imposibilitaba defender sus derechos laborales, así como desconocer las condiciones generales de trabajo. El Sindicato de Trabajadores de Recursos Hidráulicos no los protegía. Por si fuera poco, el reglamento no era respetado, de tal modo que cualquier persona de oficina, de manera verbal, podía despedir al empleado.
Yo sabía que era urgente lograr la democracia sindical, así como el aumento salarial. Los estudiantes hablaban con énfasis de esa palabrita, democracia. Explicaban con mucho conocimiento y con entusiasmo contagioso. No oíamos asuntos ajenos. Cada uno de nosotros, estudiantes pobres, entendíamos perfectamente de lo que nos estaban hablando. Además, nos invitaban a unirnos con otros jóvenes, a exigirles soluciones al gobierno. Éramos aún muy chicos, escuchábamos, pero también pensábamos y creíamos que nuestros ideales estaban al alcance de la mano. Y ahí, frente a nosotros, teníamos a unos jóvenes valientes, casi de nuestra edad, dispuestos a luchar. La invitación era muy atractiva. Iríamos con ellos por mejores condiciones de vida para toda la familia. Nuestros padres y hermanos no pasarían más preocupaciones económicas. Nos podrían comprar uniformes con mayor facilidad, calzado, útiles escolares, materiales para el taller y libros nuevos para cada año escolar. Así, podríamos concluir los estudios de secundaria y, con el tiempo, terminar una carrera profesional. Soy Luz María Escobar Reyes. Voy a leer la tercera y última parte de la crónica Invitación Inesperada, de la autora Marta Francisca Medina Austria. Después de la información recibida, todos mostramos un semblante dispuesto a participar. Los muchachos nos indicaron que saliéramos de los salones sin atropellarnos, a prisa pero en orden. Fuera de la escuela, caminamos en dirección a la esquina de Gran Canal y Avenida San Juan de Aragón. Los uniformes de cada grado, rosa, azul y guinda de las niñas, sobresalían del beige de corte militar de los niños. Varios transportes del servicio público nos esperaban. Los abordamos inmediatamente. Sobre la avenida, los vehículos circulaban uno tras otro como en caravana. De pronto, fuimos rodeados por las luces y el ruido de las patrullas. Creímos que nos marcarían un alto, pero no fue así. Nuestro temor creció porque los uniformados nos llevaban como si fuéramos reos. El entusiasmo decayó. Íbamos ahora con una actitud triste, además de silenciosos y expectantes por desconocer nuestro destino. Nos condujeron a un edificio. Para ello, tuvimos que caminar entre una valla de uniformados de mirada burlona, hiriente, grosera, amenazante. Nos hicieron pasar al interior de una sala enorme y allí, sentado, nos esperaba un funcionario uniformado quien nos recibió molesto y comenzó su llamada de atención enérgica. Hizo referencia a nuestra irresponsabilidad por salirnos de la escuela sin el conocimiento de nuestros padres, a lo expuesto de la fuga de la tarde, casi de noche. Su actitud nos llenó de miedo e impotencia. Luego del discurso eterno y torturante, ese jefe dio la orden de regresarnos al plantel educativo en los mismos transportes. El retorno fue muy penoso, frustrante, oscurecía. Nunca supimos qué sucedió con los jóvenes líderes. Los medios de comunicación no comentaron la noticia. Mis padres y hermanos jamás se enteraron de esa escapatoria. Es un verdadero gusto y honor para nosotras, Lupita, Male y una servidora Margarita,
leer del libro Crónicas de Octubre, la escrita por nuestro gran amigo, el señor Cirilo Mayoral Bazán, quien nos comentó el por qué tituló Tezontle a su crónica, y nos dijo: Tezontle es la piedra que no solo guarda los conocimientos de la cultura prehispánica, también en las entrañas del tezontle está impregnada la sangre de los estudiantes que murieron asesinados por las balas de las armas disparadas por los soldados. Tezontle. A 50 años de aquel brutal acontecimiento, el recuerdo sigue vivo. En 1968, yo estudiaba en la Escuela Superior de Economía, en el Instituto Politécnico Nacional, escuela de mucha efervescencia política en aquel tiempo. La imagen del maestro de Economía, el maestro Jaime, simpatizante del movimiento estudiantil, la tengo presente. Piel clara, cabello castaño, siempre con su traje color café. Recuerdo que no le preocupaba que sus dedos fueran sustituidos por garfios. Alrededor de las 4 de la tarde del 2 de octubre de 1968, el maestro Jaime se integró al contingente para hacer el recorrido del casco de Santo Tomás a la Plaza de las Tres Culturas, sitio representativo de 3 etapas históricas diferentes. La marcha era pacífica. Sin embargo, otro sería el destino de los estudiantes. 2 grandes comisiones se quedaron en la Escuela Superior de Economía, la encargada de elaborar carteles y los que teníamos la responsabilidad de proteger el plantel, porque los líderes decían que el ejército pretendía tomarlo, como ya lo había hecho con el área donde se concentraban escuelas, oficinas, bibliotecas y espacios deportivos del Instituto Politécnico Nacional, mejor conocido como Casco de Santo Tomás. Pasaban las horas y no se sabía nada del mitin en Tlatelolco. Ya entrada la noche de aquel lamentable 2 de octubre, los que hacíamos la guardia en la puerta de la escuela vimos llegar al maestro Jaime. Se encontraba agotado, pálido y con su traje sucio. Respiraba con dificultad y sus ojos reflejaban mucho miedo. Miraba hacia todos lados. Lo abrazamos al verlo en esas condiciones. Él se frotó los ojos, agachó la cabeza y lo escuchamos decir: los soldados están matando a los estudiantes. Yo sentí mucho miedo. Con la voz temblorosa, el maestro relataba que la marcha del casco de Santo Tomás a Tlatelolco había avanzado con normalidad, pero que al llegar al lugar de la concentración se encontraban varios camiones con soldados. Decía que él había llegado hasta la explanada, donde ya había mucha gente, personas adultas, mujeres con niños y muchos jóvenes estudiantes, y que escuchó la arenga de los líderes, quienes estaban en el 3er piso del edificio Chihuahua. Los jóvenes reían, cantaban, echaban porras y aplaudían. El ambiente era tranquilo, decía. Sin embargo, contaba que sintió nervios al ver un helicóptero dar vueltas sobre la plaza. De repente vio
cómo una luz de bengala apareció en el cielo. Cuando escuchó los primeros disparos, corrió junto con la gente. Explicaba que los truenos se oían por todos lados. Escuchó el ruido de los soldados que avanzaban a paso veloz. Contaba que el olor de la pólvora era penetrante. Las personas corrían, atropellándose unas con otras. Los lamentos y los gritos de auxilio le provocaban angustia. Se caía y se levantaba para seguir avanzando. Tenía mucho miedo. Comentaba que él no quería morir. Se le quebraba la voz cuando mencionó que el ataque de los soldados en contra de los estudiantes era despiadado. Su esfuerzo para escapar de ese lugar fue desesperado y vivió momentos de pánico al no encontrar la salida. Durante su carrera por los andenes vio una pequeña barda, se impulsó y logró brincarla. Así fue, dijo, como él pudo salir de lo que parecía una jaula sin salida. Al terminar su relato, el maestro Jaime fue tomado del brazo por 2 maestros, quienes lo acompañaron a su domicilio. Los integrantes de las comisiones decidimos salir del plantel por nuestra seguridad. Con temor y angustiado, yo me fui a mi casa. De Rubén Frola Jaime, la vida es como un juego de ajedrez sobre un tablero infinito. Yo nací peón. La hora de la comida en el edificio Atizapán, tercera unidad, departamento 1304 en Tlatelolco, siempre fue a las 2 de la tarde, con mis padres y mis hermanos. El miércoles 2 de octubre de 1968 no fue la excepción. Estábamos Raimundo Frola y Marta Jaime, mis padres, Violeta, Mundo y Carmen, mis hermanos, y 2 invitados, Javier Muñoz, compadre de mi padre y trabajador de intendencia del Museo Nacional de Antropología e Historia, e Ignacio, el ayudante de mi padre. Todos alrededor de la mesa, disfrutando del sabroso espagueti, de las milanesas de pollo empanizadas y del imperdonable postre, unos ricos duraznos con crema. Mi madre tenía el encanto de la buena comida. Después la sobremesa, el café, el cigarrito y el tema del momento: asistir al mitin relámpago en la Plaza de las Tres Culturas. Mi padre era profesor de máquinas herramienta de la Vocacional 7. Violeta, Mundo y yo asistíamos a la Prevocacional 4 del Instituto Politécnico Nacional y mi hermana Carmen a la Secundaria 16. Todas las escuelas se ubicaban en Tlatelolco. La educación de tendencia de izquierda que nos dio mi padre, más el arrojo de la juventud, el pensamiento abierto, las explicaciones de mi padre respecto a la patria, la guerra de Vietnam y la Revolución Cubana, habían dejado huella en nuestro sentido de libertad. Terminada la sobremesa, Javier, Violeta, Mundo y yo nos encaminamos hacia la plaza, acercándonos cada vez más al tablero de ajedrez. La Plaza de las Tres Culturas. Peón 1 a peón 2. Pasando por enfrente de la Vocacional, tomada todavía por el ejército, llegamos al corredor lateral que desemboca a la plaza. Allí
seguían llegando contingentes estudiantiles, así como de obreros, de sindicatos y de poblados del Estado de México. Todos éramos peones en fila india y avanzábamos sobre el corredor sin importar las miradas de los soldados que estaban apostados en el techo de la Vocacional 7. Como siempre, se sentía un aire de hermandad y de juventud. Eso hacía que la gente caminara erguida y con el paso firme y seguro, gritando consignas como «El pueblo unido jamás se ha vencido». Nos aproximábamos cada vez más al tablero de ajedrez. Tomamos posición en la parte posterior izquierda de la plaza, enfrente del edificio Chihuahua, donde en el tercer piso estaban los oradores del Consejo Nacional de Huelga. Atrás de mí se encontraban las ruinas prehispánicas de Tlatelolco. A mi lado izquierdo, como a 6 metros, las astas banderas y sobre la plaza cientos de peones. Nos sentamos el piso estaba fresco. La plaza no estaba llena, como en el mitin anterior, que se había hecho en ese mismo lugar. Volaba un helicóptero del ejército, pasando de largo, como observando el evento. Yo escuchaba a los oradores informar que en la mañana miembros del consejo habían ido a negociar los puntos del pliego petitorio y que esperaban esa información. Otro orador mencionaba que el ejército estaba por la calle de Mosqueta, en la colonia Guerrero. Algunos compañeros se encontraban sentados sobre el barandal del tercer piso. Veía cómo movían alternadamente sus piernas, como si estuvieran en una alberca mojando sus pies. Estaban tan cómodos que coloqué mis antebrazos al piso de la plaza. Eché mi cabeza hacia atrás, sintiendo alivio al escuchar el tronido de mis huesos, de la parte superior de la columna, y luego la giré varias veces, para un lado y para otro, para después mirar hacia el cielo. Escuché el estruendo de las aspas del helicóptero, volando más bajo. El helicóptero hacía círculos más cerrados. Era una potente libélula de acero, observando ávidamente a la gente que estaba en la plaza. En ese momento, el orador mencionaba la llegada de los campesinos de Topilejo. Enseguida, otro orador decía que el ejército estaba en San Juan de Letrán y en Nonualco, donde se ubica la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con mi vista seguí el helicóptero. Observé cómo se desplazaba en dirección a la iglesia de Santiago Tlatelolco, para después dejar caer sus bengalas. En ese momento sentí mi cuerpo rígido como la piedra. Las reglas del juego habían cambiado. El juego se convirtió en pesadilla. El orador gritó: «El ejército se dirige hacia la plaza. ¡Sigan sentados! ¡Es una provocación! ¡Sigan sentados!». Subí mis brazos lentamente y me senté. Javier y mis hermanos también permanecían sentados con otro grupo de compañeros. El ambiente se puso tenso. Muchos se levantaron. Empezaron primero a caminar y después a correr. El orador gritaba con fuerza, con vehemencia: «¡No corran! ¡Es una provocación!». Pero fue demasiado tarde. Se habían roto todas las reglas del juego. Los peones se transformaron en alfiles, caballos y torres, que se movían en todas direcciones en el tablero de ajedrez, la plaza.
sin llegar al lugar para coronarse, para transformarse en damas y ganar un poco de fuerza, sabiduría y control, para dirigirse a un lugar donde se pusieran a salvo. El río se convirtió en un mar en tempestad, donde las olas humanas chocaban entre sí. Algunas caían y, al pararse, se perdían de sus conocidos, tomando rumbos contrarios. Se rompía la certidumbre y el miedo atrapaba a más presas. En ese momento se escucharon disparos en la planta baja del edificio Chihuahua. En el tercer piso alguien gritó: ¡Con los oradores! ¡Con los oradores! Jaque. Peón 2 a peón 3. Corrimos todos, ese grupo de compañeros, para tratar de auxiliar a los oradores, pero solo alcanzamos a llegar a la parte donde iniciaban las astas. No pudimos avanzar más. La gente seguía corriendo de un lado a otro. Mi hermana Violeta, llena de coraje, gritó: ¡Aquí nos sentamos! ¡Que nos maten esos hijos de la chingada! Y nos sentamos. Volteé hacia atrás y vi el brillo de las bayonetas caladas, a los rifles de los soldados que aparecían como luciérnagas de plata brillantes a lo largo de la plaza. Saliendo de entre las ruinas, a pocos metros, se tiraban pecho tierra y se empezaron a oír disparos de pistolas, rifles y metralletas. Los soldados avanzaban pecho tierra y tiraban a cualquier lugar. Como a 6 metros de mí, vi la cara de un soldado que tenía con los ojos rojos llenos de pánico, de miedo, de desesperación. Parecía una persona poseída por el mal, aunque él no quisiera. Disparaba mecánicamente contra un enemigo que no veía. Entonces me dio miedo. La adrenalina se disparó en mí y le dije a mi hermana: ¡vámonos! ¡Por mi madre, vámonos! Jaque. Peón 3 a peón 4. Javier empujó a Violeta hacia las astas. Gateando lo seguimos mi hermano y yo. La tormenta de plomo se convirtió en un huracán furioso. Los disparos venían de todas partes, de los soldados del tercer piso de Chihuahua, de las ventanas, de las azoteas, de los edificios y de la iglesia de Santiago Tlatelolco, que nunca abrió sus puertas a los fieles. La base de concreto de las astas nos cubrió de los disparos. Bajamos a una gran jardinera que se encuentra entre la plaza y los edificios 15 de septiembre y 2 de abril. Parecía haber sido arada, sembrada de zapatos, bolsas, portafolios, carteras y ropa. Bajamos del nivel de la jardinera, que estaba como a 1,5 metros del nivel del suelo. Observé el espectáculo dantesco de la planta baja del 15 de septiembre. Más de 100 personas empujándose para huir. Enfurecí, apreté fuertemente la mandíbula. La gente no sabía que había una reja que impedía el paso a lo largo de unos 20 metros. Solo existía una puerta, que estaba cerrada en ese momento. Gritaba: ¡por ahí no! ¡Por ahí no! Juro que les grité muchas veces a esas personas, pero nadie me hizo caso. Siguieron comprimiéndose como si entraran a una lata de sardinas. Juro que les grité. Peón 4 a peón 5. Con ganas de llorar salí corriendo hacia Reforma para alcanzar a mis hermanos. Pasé al lado del 2 de abril. En ese edificio pudieron derribar la reja. Seguí corriendo por el corredor hasta alcanzar a mis hermanos y a Javier. Decidimos tratar de salir por Reforma. Corrimos lo más rápido que podíamos. Los edificios Nuevo León y Coahuila impedían la visión directa a la avenida. Corrimos por ese largo pasillo. Sentía la boca seca. Mi respiración era cada vez más profunda y mi corazón
aumentaba el ritmo de sus latidos, como queriendo salirse de mi pecho. Rodeamos el edificio Nuevo León, después el Coahuila y llegamos a Reforma. Quedamos paralizados, pues sobre toda la avenida había tanquetas, camiones, jeeps y soldados en posición de disparo. Jaque. Peón 5 a peón 6. Tomamos un poco de aliento. Yo pasé mi lengua por mis labios resecos e inmediatamente Mundo dijo: por Manuel González. Corrimos entre las torres de los edificios Zacatecas y Oaxaca. Pasamos entre una escuela secundaria y un lugar de recolección de basura. Luego, al lado del edificio Baja California. Y sí, al igual que en Reforma, a todo lo largo de la calle Manuel González estaba el ejército. El gobierno había mandado una emboscada a su propia gente, a su pueblo, armado solo con la palabra, a su mismo ejército. Era una guerra dispareja, fue una masacre. Otra vez, jaque. Esta vez ni siquiera nos paramos, seguimos corriendo por Manuel González. En la acera de enfrente sentíamos cómo éramos perseguidos por las miras de rifles y metralletas de tanquetas. Cuando llegamos a la altura del edificio Tamaulipas, a los soldados les dieron la orden de avanzar y empezaron a cruzar la calle de Manuel González. Acercándose a la lateral de Tlatelolco, nosotros, pasando el edificio Tamaulipas, nos metimos por el corredor interno, tratando de cubrirnos con los edificios, estado de Quintana Roo, estado de Morelos y sitio de Cuautla. Las piernas de Javier, Violeta, Mundo y las mías se convirtieron en tentáculos de un gran pulpo, debido a que los soldados estaban apostados entre los autos estacionados en la lateral de Tlatelolco. Recargaban sus rifles en los cofres de los coches, apuntándonos cada vez que había un claro entre los edificios. Seguimos todos abrazados, desplazándonos lentamente con nuestros 8 tentáculos que a veces se enredaban entre ellos, haciéndonos trastabillar. El trayecto fue eterno, siempre sintiendo como si tuviera un arma apuntándome en la sien. Al fin llegamos al edificio Guelatao, que estaba enfrente de nuestro edificio, el Atizapán. Existía aproximadamente un claro de 50 metros entre el Atizapán y el Guelatao, donde estaban ubicados los estacionamientos subterráneos. No había nada que nos cubriera. Peón 6 a peón 7. Caminamos rápido, sin correr, sintiendo que en ese momento nos aplicaban la ley fuga, siempre bajo la mira de los rifles. A la mitad del camino, vimos a nuestro padre que se dirigía a la Plaza de las Tres Culturas. Le gritamos: ¡Papá! ¡Papá!, desesperadamente, pero mi padre no nos escuchaba. Aceleramos el paso y mi hermano lo alcanzó. Mi padre insistía en ir a la plaza y literalmente lo jalamos entre los dos para llevarlo a nuestro edificio, donde mi hermana ya había llegado con Javier. Al ingresar al edificio, los soldados estaban apostados, apuntándonos como a 10 metros y cubriéndose con los autos estacionados de la lateral. Sin embargo, por fin pudimos subir al departamento del 13º piso. Al entrar al departamento 1304, encontramos a mi mamá, a mi hermana Carmen y a 2 niñas peruanas de 7 y 5 años, hijas de la vecina del departamento de enfrente, que estaban con la muchacha del aseo, porque su mamá trabajaba. Mi mamá había ido por ellas al escuchar los disparos. También estaba Nacho, el ayudante de mi papá, realmente serio y asustado. Nos relajamos. Mi padre nos dijo que no nos asomáramos por las ventanas. Pasó como media hora cuando tocaron desesperadamente a la puerta. Era Antonio Zárate, el mejor amigo de mi papá, de 30 años de edad y de 1,90 metros de estatura, fuertísimo. Había sido boxeador de joven. Llegó desesperado, llorando. Mi padre lo trataba de calmar y él solo decía:
Raimundo, mis hijos, ¿están aquí mis hijos? No, compadre, no están, le respondió mi padre. Antonio empezó a llorar como un niño. Trató de salir del departamento, pero en ese momento se escuchó una pistola dispararse y después una ráfaga de metralletas en respuesta. Mi papá lo detuvo y le dijo que no saliera. Antonio le comentó que había estado en la plaza junto con su hijo de 15 años y su hija de 16 años, pero que cuando fue al baño antes de empezar el tiroteo, los perdió. Para calmarlo le decía que estaban bien, que seguramente se encontraban resguardados en algún departamento, que si salía exponía su vida. Pero él siguió llorando. Mi papá tuvo que darle de tomar casi una botella de whisky para controlarlo, además de decirle que bajarían más tarde al teléfono público para llamar a su casa, para ver si sus hijos se habían reportado. Anocheció y empezó a llover. Mi papá veía los movimientos de pelotones de soldados que iban de un lugar a otro y tomando posiciones estratégicas. Algo traman, dijo mi papá. Tal vez cateen los departamentos. Había un ducto dentro del patio de servicio del departamento por donde se tiraba la basura. Por allí arrojamos toda la propaganda. Debido a la cercanía con la Prevo 4, a veces los chicos de la escuela guardaban los mimeógrafos y esténciles cuando iban a tomar los granaderos la escuela. También arrojamos las revistas ¿Por qué? Después nos repartió en los cuartos y la estancia de la casa para dormir. Para ese momento, la madre peruana había podido acceder al edificio en una ambulancia de la Cruz Roja. Yo estaba totalmente consternado y desconcentrado. No sabía qué pensar y solo observaba. Quería que ya fuera un nuevo día. Perdí la noción del tiempo. Apagaron las luces desde que oscureció. No sabía qué hora era. Sacamos algunos colchones a la sala para que durmieran los adultos. Nos repartiríamos en las 2 recámaras y el cuarto de servicio. Ya tenía hambre, pero la indicación era acostarse. Fue entonces cuando entró el primer disparo al departamento piso 13. Más de 26 metros de altura. Otra vez, gateando, nos fuimos a los baños y a la cocina. Estábamos peor que en la plaza. Los disparos eran francos al departamento. Entraban y seguían entrando. Hechos bola, brincábamos cada vez que escuchábamos un balazo entrar por la ventana de la sala o por el muro del departamento vecino. Después de como 2 minutos de constante balacera, reinó el silencio. No podía respirar. Un polvo fino entraba por el baño. Salió primero mi hermano. Lo seguí, otra vez a gatas, casi pecho tierra. Los balazos habían tirado parte del yeso de los muros. No se podía ver. Había una nube densa que flotaba en el ambiente y que nos hacía toser. Cuando fui al cuarto de servicio me encontré a Nacho. Tenía la cabeza metida en la alacena. Parecía avestruz. Estaba casi infartado. Afortunadamente, no hubo heridos. Los soldados empezaron a catear los departamentos. Todos estábamos reunidos en la sala tratando de respirar hondamente. La nube de polvo se había apostado en el piso, formando una fina capa como de nieve. Sacudíamos nuestra ropa. Limpiábamos nuestro rostro y sacudíamos nuestros brazos. Cuando tocaron enérgicamente a la puerta, ¿quién?, preguntó mi papá. «El ejército mexicano», contestaron. «Estamos todos los vecinos del piso. Voy a abrir la puerta», dijo mi papá. Al momento de abrir la puerta, accionó el interruptor para encender la luz y el foco se fundió. Había recibido un rozón por una bala. Los soldados portaron cartucho y nos apuntaron. Se me vencieron las rodillas
y me hinqué en el piso. Jaque. Mi papá reaccionó rápidamente y prendió otro interruptor que sí funcionó. Se hizo la luz. Los soldados pasaron y nos alinearon contra la pared. Nos catearon. Nos ordenaron bajar del edificio. Siempre estuvieron apuntándonos. Estos soldados eran más jóvenes que los que había visto en la plaza. No tenían los ojos rojos y se veían tranquilos. Esperamos el elevador que nunca llegó. Tuvimos que bajar por las escaleras. Todos bajamos. Antonio y Nacho cargando a las niñas. Mamá con papá. Javier, la peruana, Violeta, Mundo, Carmen, la chica del aseo y yo. Cuando llegué al piso 7, sentí sobre el barandal algo viscoso. Mis pies se resbalaban. Cuando miré mis manos, atónito y sorprendido, vi sangre, sangre fresca, sangre humana y en gran cantidad. Mis pies vacilaban y me sentí como el paso del jabonero en las grutas de Cacahuamilpa. Era difícil caminar sin resbalarse. Al fin llegamos a la planta baja y fue en ese momento que supe que los elevadores habían sido detenidos para que toda la gente bajara por las escaleras. Un teniente nos alineó y nos preguntó: ¿quiénes son? Y le respondimos que éramos las familias del piso 13. ¡Fuera, fuera!, dijo. Peón 7 a peón 8. Un soldado nos escoltó hasta la calle de San Juan de Letrán con Manuel González. Atravesando entre la tropa que ya no nos apuntaba, pasamos la última línea de tanquetas y camiones. Eran como las 4 de la mañana. Caminábamos derrotados, con frío, por calles húmedas y solitarias del exhipódromo de Peralvillo, hasta la calle de Gunó, donde vivía Antonio Zárate. Ahí pernoctamos. Sus hijos se habían reportado por teléfono. Estaban resguardados con una familia del edificio Chihuahua. Jaque mate. La partida se había perdido. Algunos peones quedamos vivos fuera del tablero con la oportunidad de jugar otra partida. Mi familia no volvió a ser la misma. Mi papá consideró que nos podía pasar algo, ya que solo nuestro departamento había sido baleado esa noche. No volvimos a Tlatelolco hasta después de las Olimpiadas. Mi papá y mi mamá sí. Papá levantó un acta en la delegación contra el que resultara responsable por haber hecho disparar 75 balazos de diferentes calibres a nuestro departamento. Llevó fotos y las esquirlas como prueba. Todos los hermanos fuimos repartidos con tíos. Después de esto, no hubo más comidas a las 2 de la tarde. Todos empezamos a tener cosas más importantes que hacer. Creo que nos dimos cuenta de que para morir basta un parpadeo. Mi vida cambió después del 2 de octubre. Me hice fuerte, arraigué mis valores y pasé de ser un niño a ser un adulto. Sigo siendo un hombre de lucha, un peón que no olvida sus raíces e identidad. La vida será siempre un aquí y un ahora, siempre tiempo presente. No somos dueños de nada ni de nadie. Seguirán las partidas en el ajedrez de la vida, sobre tableros de diferentes colores. Yo seguiré siendo un peón hasta coronarme con la muerte. 2 de octubre no se olvida. ¡Hasta la victoria, compañeros!